Mis padres dijeron que no estaba listo para sentarme con la familia. Así que me quedé en casa y vi las noticias, donde mi trato acababa de romper los récords de la industria. A la mañana siguiente, estaban esperándome en el vestíbulo, listos para verme. Soy Sofía Morales, de 27 años y CEO de mi propia startup tecnológica en Seattle. Durante 4 años, he invertido cada gramo de mi ser en desarrollar un software que revolucionaría la forma en que operan las empresas. Mi familia nunca me tomó en serio. Para ellos, siempre fui la bebé que jugaba con las computadoras. Cuando se acercaba el Día de Acción de Gracias, mi madre me envió un mensaje de texto diciendo que no estaba lista para unirme a la mesa familiar con sus importantes invitados. Así que me quedé en casa sola con mi laptop. Lo que sucedió después lo cambió todo. Crecer en la familia Morales significaba vivir con una comparación constante. Nuestra mansión de estilo Tudor en el prestigioso vecindario de Broadmoor en Seattle albergaba a mi padre, Alejandro, un ejecutivo bancario con conexiones de dinero antiguo, mi madre, Leonor, que construyó su identidad en torno a sus deberes de anfitriona perfecta y sus puestos en juntas de caridad, y mis 2 hermanos mayores, que eran los hijos dorados. Ana, 5 años mayor que yo, siguió a nuestro padre en la medicina, convirtiéndose en la neurocirujana que hacía que mis padres se llenaran de orgullo en cada reunión. Mateo, 3 años mayor que yo, tomó la ruta legal, uniéndose a un prestigioso bufete de abogados y convirtiéndose rápidamente en socio. Ambos tenían diplomas enmarcados de universidades de la Ivy League exhibidos prominentemente en la sala de estar de mis padres, junto con fotos profesionales en sus respectivos uniformes de éxito. Luego estaba yo, Sofía, la inesperada tercera hija. Mis primeros recuerdos consisten en sentarme sola en la enorme mesa del comedor, viendo a mi familia elogiar a mis hermanos, mientras ocasionalmente me miraban con expresiones que iban desde una leve decepción hasta una indiferencia total. Mi padre desestimaba regularmente mi interés por las computadoras. Todavía recuerdo mi cumpleaños número 12, cuando pedí libros de programación en lugar de la ropa de diseñador que mi madre había seleccionado. ¿Quieres jugar con computadoras?, se burló Alejandro, intercambiando miradas cómplices con mi madre. Esa no es una verdadera carrera, Sofía. Tu hermano y tu hermana están construyendo los cimientos de profesiones reales. Incluso cuando mostré una aptitud temprana, aprendiendo a programar por mi cuenta y creando un sitio web básico para el club de jardinería de mi madre a los 14 años, el logro fue tratado como un pasatiempo lindo. Mateo acababa de ganar su primera competencia de juicio simulado en la Facultad de Derecho, y mi primitiva creación en HTML apenas se registró. Para la preparatoria, había aceptado mi posición como la decepción familiar. Sobresalía en matemáticas y ciencias de la computación, pero estos logros eran eclipsados por Ana completando su residencia médica y Mateo trabajando como asistente de un juez federal. Las cenas familiares se convirtieron en ejercicios de invisibilidad. Compartía noticias sobre haber ganado la competencia estatal de tecnología solo para que la conversación girara inmediatamente hacia la primera cirugía en solitario de Ana. En contra de los deseos de mis padres, asistí a la Universidad de Washington en lugar de postularme a Harvard o Yale. La elegí por su excelente programa de ciencias de la computación, pero mis padres lo vieron como una prueba más de que carecía de ambición. Cuando abandoné durante el 3er año para dedicarme a tiempo completo a mi idea de software, los tenues hilos de la aprobación familiar se deshicieron por completo. Estás tirando tu vida por la borda, dijo mi madre, con la voz tensa de ira contenida. Te dimos todas las ventajas, y eliges desperdiciarlas jugando a ser empresaria. Mi padre fue más directo. Ninguna hija mía abandona la universidad para juguetear con computadoras en un apartamento. Volverás a la escuela de inmediato. Pero no lo hice. En su lugar, me mudé a un pequeño apartamento con mi mejor amiga, Valeria, quien creyó en mi visión cuando nadie más lo hizo. Convertimos nuestra sala de estar en una oficina improvisada, durmiendo en futones y comiendo fideos instantáneos mientras yo programaba durante 18 horas al día. Valeria aceptó trabajos esporádicos para mantenernos a flote mientras yo construía mi empresa desde cero. Los 2 primeros años fueron brutales. La predicción de fracaso de mi familia parecía cada vez más probable a medida que un rechazo seguía a otro. Los inversores escuchaban cortésmente mi presentación antes de declinar. Mis padres llamaban ocasionalmente, sus preguntas apenas velando su expectativa de rendición. ¿Cuánto tiempo más durará esta fase de la computadora?, preguntaba mi madre. La familia Pérez tiene un hijo maravilloso que acaba de unirse al banco de tu padre.
podría ayudarte a encontrar un puesto adecuado. Cada reunión familiar se volvía más dolorosa. Mientras mis hermanos llegaban en coches de lujo mostrando nuevos logros, yo aparecía con el mismo atuendo tratando de explicar conceptos tecnológicos complejos a parientes que ya habían decidido que yo era el fracaso familiar. Cuando Mateo se convirtió en socio a los 28 años, mis padres organizaron una fiesta extravagante. Cuando conseguí mi primer cliente pequeño ese mismo mes, mi noticia recibió un cortés asentimiento antes de que la conversación volviera a Mateo. El punto de inflexión llegó en mi tercer año de negocio. Desarrollé un algoritmo patentado que podía predecir el comportamiento del consumidor con una precisión sin precedentes. Un pequeño blog de tecnología destacó mi trabajo, lo que llamó la atención de Javier Guzmán, un ex desarrollador de Google que buscaba su próxima empresa. Se convirtió en mi socio comercial, aportando tanto experiencia como conexiones. De repente, Neuratech, mi empresa, comenzó a ganar tracción. Nos mudamos de mi apartamento a un pequeño espacio de oficina. Contratamos a 3 empleados. Conseguimos contratos con empresas medianas. Por primera vez, pude pagarme un modesto salario. Nada de esto impresionó a mi familia. «Qué bien, querida», dijo mi madre cuando le conté sobre nuestro contrato más grande hasta la fecha. «¿Oíste que están considerando a Ana para jefa de neurocirugía?» Fue solo cuando Javier y yo desarrollamos nuestro producto innovador, una plataforma de análisis de datos impulsada por IA que podría revolucionar la forma en que las empresas toman decisiones estratégicas, que la trayectoria cambió de verdad. Lo llamamos Insight Engine, y las primeras pruebas mostraron que superaba al software de la competencia en un 300%. Las principales empresas de tecnología comenzaron a acercarse a nosotros. Lo que comenzó como consultas curiosas se convirtió en serias conversaciones de adquisición. A principios de noviembre, estábamos en negociaciones finales con TechGiant, uno de los nombres más grandes de la industria. Las cifras que se discutían convertirían a Neuratech en una de las mayores adquisiciones tecnológicas del año. Por una vez, pensé que mi familia tendría que reconocer mi éxito. El acuerdo estaba programado para cerrarse la semana de Acción de Gracias. Un momento perfecto para finalmente tomar mi lugar en la mesa familiar como una igual. El Día de Acción de Gracias en la Casa de los Morales no era simplemente un día festivo, sino una institución. Mi madre comenzaba a planificar a principios de octubre, ordenando ingredientes especiales de todo el país y consultando con su chef personal sobre innovaciones en el menú que impresionaran sin alejarse demasiado de la tradición. La lista de invitados se seleccionaba con precisión quirúrgica, siempre incluyendo un cuidadoso equilibrio de miembros de la familia e invitados externos estratégicamente seleccionados que elevarían el prestigio del evento. Este año, con mi empresa a punto de cerrar un acuerdo histórico, me permití imaginar una experiencia de acción de gracias diferente. Por una vez, no sería el miembro de la familia que todos toleraban cortésmente. Llegaría con noticias que ni siquiera mis padres podrían disminuir. «Creo que este es el año en que finalmente te verán», dijo Valeria mientras me ayudaba a elegir un atuendo para la ocasión. Estábamos en Nordstrom, y me estaba probando un vestido burdeos a medida que proyectaba tanto éxito como elegancia discreta. «No necesito su validación», respondí, aunque ambas sabíamos que no era del todo cierto. «Solo quiero que dejen de tratarme como si todavía tuviera 16 años y estuviera jugando con mi computadora». Valeria me dio una mirada de complicidad. «Ensayaste tu anuncio en el espejo anoche». «Te oí». Me sonrojé, atrapada en mi contradicción. Se había convertido en un ritual nocturno a medida que avanzaba el acuerdo con TechGiant. Me paraba frente al espejo de mi baño, practicando como mencionaría casualmente que mi pequeña empresa acababa de ser adquirida por una suma que haría que incluso mi padre se detuviera. «Me llevaré le dije a la vendedora, decidiéndome por el vestido burdeos». Mientras registraba la compra, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi madre. «Arreglos de Acción de Gracias», decía el asunto, ya haciendo que el evento sonara como una función corporativa en lugar de una reunión familiar. El texto en sí era típico de Leonor Morales, una mezcla de instrucción y crítica sutil. «Sofía, comenzaremos a las 4 en punto. Por favor, llega a las 3:30 para ayudar a Ana con los arreglos de la mesa. Mateo traerá a Isabel. Viste algo apropiado, no esa ropa casual de startup que te gusta». Le mostré el texto a Valeria, quien puso los ojos en blanco. 4 años dirigiendo una empresa y todavía piensa que te vistes con sudaderas y chanclas.
Pensé en responder con una foto de mi nuevo vestido y su etiqueta de precio de $400, pero en su lugar envié una simple confirmación. Por una vez, quería evitar cualquier tensión antes de la cena. Este día de Acción de Gracias sería diferente. La semana anterior al feriado fue un torbellino de negociaciones finales con TechGiant. Javier y yo pasamos días de 16 horas con abogados revisando los términos del contrato y haciendo ajustes menores para asegurar que nuestra tecnología se implementara correctamente después de la adquisición. El acuerdo estaba en sus etapas finales, solo quedaban las firmas. Acordamos firmar inmediatamente después del fin de semana festivo, lo que me permitiría anunciar la adquisición como un hecho consumado en la cena de Acción de Gracias. 3 días antes de Acción de Gracias, recibí la primera pista de que algo andaba mal. Mi madre llamó mientras estaba en una reunión, dejando un mensaje de voz que sonaba inusualmente vacilante. Sofía, cariño, quería discutir los arreglos de Acción de Gracias. Por favor, llámame cuando tengas un momento. Le devolví la llamada esa noche. Leonor Morales respondió al primer timbrazo, su voz con la calidez artificial que reservaba para las conversaciones incómodas. Sofía, gracias por devolver la llamada. Quería informarte sobre un ligero cambio en nuestra lista de invitados este año. Oh, dije de inmediato, alerta a la cautela en su tono. Sí. Bueno, tu padre ha invitado a los Ramírez. Ricardo Ramírez, ya sabes, de TechGiant. Se me cayó el estómago. Ricardo Ramírez era el vicepresidente ejecutivo de TechGiant, quien había estado supervisando nuestra adquisición. No estaba directamente involucrado en las negociaciones, pero ciertamente sabría sobre el acuerdo. Y los Solís se unirán a nosotros, Ricardo y Victoria. Él acaba de convertirse en CFO en Novatech. Novatech era uno de nuestros competidores, una empresa más grande que había intentado adquirirnos a principios de año antes de que declináramos su oferta infravalorada. Ya veo, dije lentamente. Así que, gente de negocios este año. Bueno, sí. Tu padre siente que es importante mantener estas relaciones. ¿Entiendes? Lo hago, dije. Aunque lo que entendía no era lo que ella quería decir. Entendí que este día de Acción de Gracias se estaba convirtiendo en un evento de networking empresarial y que mi gran noticia ahora se compartiría en una sala llena de ejecutivos de la industria que tenían intereses directos en el futuro de mi empresa. Hubo una larga pausa antes de que mi madre continuara. Sofía, tu padre y yo hemos estado pensando. Con estos invitados en particular. Se interrumpió, inusualmente insegura. ¿Qué pasa, madre? Bueno, cariño, creemos que tal vez este año podría ser difícil para ti. Estas son conexiones muy importantes para tu padre y Mateo. Dada tú. Bueno, tu situación con la startup, pensamos que podrías no estar del todo lista para navegar estas aguas sociales en particular. Se me heló la sangre. ¿No lista? ¿Qué significa eso exactamente? Oh, ya sabes cómo pueden ser estas cenas de negocios, continuó Leonor, su voz falsamente brillante. Toda esa charla sobre cuotas de mercado y ganancias trimestrales. No querríamos que te sintieras fuera de lugar. Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró con un mensaje de texto entrante de mi madre. Incluso mientras hablábamos. Puse la llamada en altavoz y abrí el mensaje. Sofía, considerando nuestros invitados este año, tu padre y yo creemos que sería mejor si te unes a nosotros para Navidad. La mesa de Acción de Gracias estará llena de charlas de la industria que podrían hacerte sentir incómoda. No creemos que estés del todo lista para ese nivel todavía. Solo queremos protegerte de sentirte fuera de lugar. Con amor, madre. Me quedé mirando el teléfono, la comprensión cayéndome como un balde de agua helada. Me estaban desinvitando de Acción de Gracias, a su propia hija, porque no pensaban que yo fuera lo suficientemente exitosa como para sentarme en una mesa con sus importantes invitados de negocios. Sofía, ¿sigues ahí?, preguntó mi madre por teléfono. Recibí tu mensaje, dije, mi voz extrañamente tranquila a pesar de la tormenta que se desataba dentro de mí. Oh, bien. ¿Entonces entiendes? Perfectamente, respondí. No quieren que su vergonzosa hija que abandonó la universidad arruine su cena de negocios. Ahora, Sofía, dijo, cambiando a su tono de regaño. No hay necesidad de ser dramática.
Esto es simplemente una consideración práctica. Terminé la llamada sin responder más. Valeria me encontró una hora después, todavía sentada en mi sofá mirando el mensaje. Esas víboras absolutas, siseó después de leerlo. Después de todo, todavía piensan que eres una especie de aficionada jugando a los negocios. Es peor que eso, dije, mi voz hueca. Saben exactamente quién estará en esa mesa. Gente de TechGiant Innovates, personas que están involucradas en nuestro acuerdo. Valeria conectó los puntos de inmediato. No te quieren allí porque piensan que los avergonzarás frente a importantes conexiones de negocios. No tienen idea de que estás a punto de anunciar la mayor adquisición tecnológica del año a las mismas personas que intentan impresionar. La ironía era casi demasiado perfecta. Todos estos años siendo la decepción de la familia, y justo cuando estaba a punto de demostrarles que estaban equivocados de la manera más dramática posible, me impidieron asistir. Deberías ir de todos modos, instó Valeria. Simplemente aparece y suelta tu noticia. Imagina sus caras. La idea era tentadora, pero algo en mí se resistió. Creo que necesito dejar que esto se desarrolle de otra manera. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Valeria. Voy a respetar sus deseos, dije, un plan formándose en mi mente. No estoy lista para su mesa de acción de gracias. Bueno, tendré que mostrarles para que estoy lista. Después del devastador mensaje de texto de mi madre, tomé una decisión que me sorprendió incluso a mí. No lucharía por mi lugar en la mesa de acción de gracias. No crearía una escena apareciendo sin ser invitada. No llamaría a mis hermanos para quejarme ni enviaría mensajes de texto furiosos a mis padres. En su lugar, simplemente aceptaría su evaluación y me mantendría alejada. ¿Qué vas a hacer realmente en acción de gracias?, preguntó Valeria, preocupada por dejarme sola durante el feriado. Ella volaba a Portland a la mañana siguiente para pasar el fin de semana con su propia familia. Voy a trabajar, dije simplemente. Todavía tenemos detalles que finalizar con TechGiant de todos modos. Eso es lo más deprimente que he oído, respondió Valeria. Trabajando en acción de gracias porque tu familia piensa que no eres lo suficientemente buena para sentarte en su mesa. Me encogí de hombros, tratando de parecer más indiferente de lo que me sentía. Mi familia tomó su decisión. Yo estoy tomando la mía. Después de que Valeria se fue a la mañana siguiente, nuestro apartamento se sintió inquietantemente silencioso. Traté de concentrarme en el trabajo, revisando los puntos finales del contrato para la adquisición de TechGiant, pero el mensaje de mi madre seguía entrometiéndose en mis pensamientos, no lista. Esas dos simples palabras llevaban el peso de años de desdén, años de nunca estar a la altura del estándar de la familia Morales. Para la mañana de acción de gracias, me había sumergido por completo en el modo de trabajo. Respondí correos electrónicos, finalicé los detalles de la presentación para nuestro anuncio posterior a la adquisición e intenté ignorar el flujo constante de publicaciones en redes sociales que mostraban a familias felices reuniéndose. Alrededor del mediodía, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Mateo. Feliz acción de gracias, Sophie. Lamento que no estés aquí. Mamá se ha lucido como de costumbre. Adjuntó una foto del comedor ya preparado con la porcelana fina y el cristal que mi madre reservaba para sus eventos más importantes. Noté que la mesa estaba dispuesta para 16 personas. 16 personas que se consideraban listas para el Día de Acción de Gracias de la familia Morales. 16 personas que no me incluían. Le envié un simple «Gracias, feliz acción de gracias a ti también» y volví a mi laptop. A las 3, el apartamento comenzó a llenarse con el lamentable aroma de mi cena de acción de gracias, una comida de pavó de microondas con puré de papas instantáneo. Mientras lo ponía en mi mesa de café, sonó mi teléfono. Era Javier. Sophie, grandes noticias, exclamó sin preámbulos. Ramírez me acaba de llamar. Quieren firmar los papeles mañana por la mañana en lugar de esperar hasta el lunes. Les encantan los términos finales. Mi corazón dio un vuelco. ¿De verdad? ¿Qué cambió? Aparentemente, su junta se reunió esta mañana y dio la aprobación final. Quieren anunciarlo antes de que abran los mercados el lunes. ¿Esto está sucediendo, Sophie? Realmente está sucediendo. Después de terminar la llamada, abandoné mi triste cena de microondas y me sumergí de nuevo en el trabajo.
Si íbamos a firmar mañana, había una docena de detalles que necesitaban atención inmediata. Durante las siguientes horas, me perdí en revisiones de contratos y borradores de comunicados de prensa, apenas notando cómo la tarde se desvanecía en la noche. Alrededor de las 7, mi teléfono vibró de nuevo. Era Ana enviando un mensaje de texto grupal a la familia. La cena está increíble como siempre. Mamá y papá están en plena forma con sus historias. Adjuntó una foto de la mesa del comedor ahora llena de invitados con atuendo formal, copas de cristal llenas de vino y mi madre radiante a la cabecera de la mesa. Hice zoom, estudiando los rostros de los invitados. Allí estaba Ricardo Ramírez de TechGiant, sentado junto a mi padre. Frente a él estaba Victoria Solís de Novatech. Reconocí a varios otros ejecutivos de la industria tecnológica mezclados con miembros de la familia. Estas eran las personas que mis padres pensaban que yo no estaba lista para conocer. Estas eran las personas que, sin que mi familia lo supiera, habían estado en negociaciones con mi pequeña startup durante semanas. Dejé mi teléfono y caminé hacia la ventana de mi apartamento. El horizonte de Seattle brillaba en la distancia, las luces de los edificios de oficinas creando una constelación de ambición humana. En algún lugar de ese paisaje estaba la sede de TechGiant, donde mañana por la mañana firmaría los papeles que cambiarían mi vida para siempre. Llegó otro mensaje de texto, esta vez de Mateo. Te habrías aburrido de todos modos. Todo charlas de negocios y papá presumiendo. Ramírez de TechGiant está aquí hablando de alguna gran adquisición que están haciendo. Papá sigue tratando de obtener detalles. La ironía era casi demasiado perfecta. Mi padre estaba pescando información sobre un acuerdo del que su hija no invitada era el centro. No respondí. A medida que avanzaba la noche, mis redes sociales se llenaron de publicaciones de acción de gracias, amigos con sus familias, colegas con sus hijos, todos conectados con alguien. El apartamento se sentía más frío que nunca. Alrededor de las 9, recibí otro mensaje de texto de mi madre. La cena fue encantadora, cariño. Todos fueron muy impresionantes. Ricardo Ramírez mencionó un importante anuncio de adquisición el lunes. Tu padre espera que consideren a Mateo para manejar algunos de los aspectos legales. El próximo año, cuando te hayas establecido un poco más, estarás lista para estas conexiones. Me quedé mirando el texto, una compleja mezcla de emociones invadiéndome. Ira, ciertamente, dolor, definitivamente, pero también una extraña sensación de anticipación. Mi madre no tenía idea de que la adquisición que mencionó Ricardo Ramírez era mi empresa. No tenía idea de que su hija no invitada era la razón de la emoción. No tenía idea de lo que se avecinaba. Apagué mi teléfono sin responder y me fui a la cama temprano, poniendo mi alarma a las 6. Mañana sería un gran día, más grande de lo que cualquiera de mis familiares podría imaginar. Mi teléfono comenzó a sonar a las 5:47 de la madrugada, 13 minutos antes de que sonara mi alarma. Medio dormida, lo busqué a tientas para silenciarlo, asumiendo que era la llamada para despertar. En cambio, encontré 17 llamadas perdidas, 34 mensajes de texto y más de 50 notificaciones de correo electrónico. Todavía atontada, abrí el primer mensaje. Era de Javier. Sophie, despierta. Llámame de inmediato. Publicaron la noticia antes de tiempo. De repente, completamente alerta, me senté y comencé a desplazarme por los mensajes. Había mensajes de amigos de la universidad de los que no había sabido en años, ex colegas, incluso algunos capitalistas de riesgo que previamente se habían negado a invertir en Neurates, todos contenían variaciones del mismo mensaje, felicidades por la adquisición. Salté de la cama y llamé a Javier. ¿Qué pasó?, le exigí cuando contestó. TechGiant emitió el comunicado de prensa hace 4 horas, gritó Javier, su voz una mezcla de pánico y emoción. Salió en los cables de noticias a las 2 de la madrugada, hora nuestra. Acabo de despertar con la noticia. Deben haber decidido anunciarlo antes de que abrieran los mercados asiáticos. Sophie, está en todas partes. Corrí a mi laptop, todavía tratando de procesar lo que Javier estaba diciendo. Se suponía que firmaríamos los papeles esta mañana y haríamos un anuncio conjunto la próxima semana. Algo había cambiado. A medida que mi navegador cargaba, la realidad comenzó a asentarse.
El titular principal en todos los sitios de noticias de tecnología contaba la misma historia: Tech Giant adquiere Neuratech por la cifra récord de $2,70 mil millones. La mayor adquisición de análisis de IA en la historia de la tecnología. Con las manos temblando, encendí la televisión y cambié al canal de noticias de negocios. Allí, en la pantalla, había una foto profesional mía junto al CEO de Tech Giant, con el titular desplazándose debajo: última hora, Tech Giant anuncia importante adquisición de la startup de Seattle, Neuratech. ¿Qué se supone que hagamos ahora?, le pregunté a Javier, mis ojos fijos en la imagen surrealista de mi rostro en la televisión nacional. Ni siquiera hemos firmado los papeles todavía. Su equipo legal me llamó hace 15 minutos, respondió Javier. Los papeles están siendo enviados por mensajero. Aparentemente, su junta decidió acelerar todo después de la reunión de ayer. El CEO quiere hacer una conferencia de prensa conjunta a las 10. Mi teléfono continuó sonando con mensajes entrantes. Noté uno de Valeria. Dios mío, Sophie, estás en todos los noticieros. Llámame. Y luego, como si fuera una señal, apareció una notificación de mi banco. El primer pago de la adquisición había sido depositado. Miré el número, luchando por comprender la cadena de ceros. Ahora era oficialmente multimillonaria. Las siguientes horas pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Me duché y me vestí con la ropa más bonita que tenía, sabiendo que las cámaras capturarían este día. El mensajero llegó con los documentos, que firmé con Javier en una videollamada, con nuestros abogados presentes virtualmente. Las solicitudes de prensa llegaron más rápido de lo que podíamos procesarlas. A las 9, 3 horas después de haberme despertado con la noticia, todavía no había sabido nada de mi familia. Ni un solo mensaje de texto, llamada o correo electrónico. Tenían que haber visto la noticia para entonces. Ricardo Ramírez, que había estado en su mesa de acción de gracias apenas unas horas antes, fue citado extensamente en el comunicado de prensa. A las 9:30, el portero de mi edificio llamó. Señorita Morales, hay un equipo de noticias en el vestíbulo solicitando una entrevista. ¿Debo enviarlos? Normalmente, me habría negado, prefiriendo ceñirme a la conferencia de prensa oficial programada con Tech Giant, pero una inspiración repentina me golpeó. Sí, por favor, envíelos. 10 minutos después, estaba haciendo mi primera entrevista de televisión en vivo como la CEO de una empresa que acababa de hacer historia en la industria tecnológica. El reportero, claramente emocionado por haber conseguido esta exclusiva, no perdió tiempo en llegar a las preguntas dramáticas. Sofía, esta adquisición ha tomado por sorpresa al mundo de la tecnología. El momento es particularmente interesante, justo después de Acción de Gracias. ¿Estabas celebrando anoche cuando recibiste la noticia? Hice una pausa, considerando cómo responder. La verdad era demasiado perfecta para no compartirla. En realidad, pasé Acción de Gracias sola en mi apartamento, dije con una sonrisa que contradecía el dolor del recuerdo. Mi familia tuvo una reunión con algunos importantes invitados de negocios, incluidos ejecutivos de Tech Giant. Decidieron que no estaba del todo lista para unirme a ellos en la mesa este año. Los ojos del reportero se abrieron de par en par. ¿No lista? La mujer que acaba de negociar la mayor adquisición de análisis de IA de la historia. Asentí, manteniendo la compostura. A veces, las personas más cercanas a ti son las últimas en reconocer tu potencial. La entrevista continuó, cubriendo los aspectos técnicos de nuestro software y los planes futuros bajo Tech Giant. Pero pude decir que el ángulo de interés humano de mi exclusión de Acción de Gracias había tocado una fibra sensible. Mientras el equipo empacaba, el reportero no pudo resistir una última pregunta. ¿Llamarás a tu familia después de esta entrevista? Ellos saben dónde encontrarme, respondí simplemente. Después de que el equipo de noticias se fue, revisé mi teléfono de nuevo. Entre los cientos de nuevas notificaciones, finalmente vi un mensaje de texto de Mateo, enviado 20 minutos antes. Sophie, acabo de verte en CNBC. ¿Esto es real? ¿La adquisición de Tech Giant es tu empresa? Antes de que pudiera responder, llegó otro mensaje de texto. Este de Ana. Sofía, llámame de inmediato. Mamá y papá están enloqueciendo. ¿Esto está sucediendo de verdad?
Dejé mi teléfono a un lado sin responder y me preparé para la conferencia de prensa oficial con TechGiant. Este momento me pertenecía a mí y al equipo que había creído en nuestra visión. Mi familia tendría que esperar. La conferencia de prensa fue un triunfo. De pie junto al CEO de TechGiant, describí nuestra tecnología y compartí nuestra visión de integración. Los reporteros de negocios hicieron preguntas perspicaces sobre la plataforma, la valoración y nuestra trayectoria de crecimiento. Respondí a cada una con confianza, años de conocimiento técnico fluyendo naturalmente. Este era mi mundo, y por una vez, se me reconocía como una experta en él. A lo largo del día, el ciclo de noticias continuó amplificando nuestra historia, con un ángulo en particular ganando tracción, la joven fundadora que revolucionó el análisis de IA mientras era subestimada en cada paso. Mi comentario sobre pasar acción de gracias sola había resonado, provocando una conversación más amplia sobre las mujeres en la tecnología. Para la noche, mi historia había evolucionado de una simple adquisición de negocios a algo más poderoso. Las redes sociales ardían con el hashtag lista para la mesa, mientras mujeres en tecnología compartían sus propias experiencias de ser subestimadas. A las 7 de la tarde, exhausta pero eufórica, regresé a mi apartamento y lo encontré lleno de flores. Valeria había organizado la entrega de docenas de arreglos, cada uno con una tarjeta que decía simplemente, «Felicidades por estar más que lista». Mientras me hundía en mi sofá, mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era mi padre. Después de un día completo de silencio, finalmente había decidido contactarme. «Sofía, tu madre y yo estamos muy sorprendidos por las noticias de hoy. Nos gustaría discutir este desarrollo contigo. Por favor, llámanos cuando tengas un momento». Sin felicitaciones, sin reconocimiento del logro, solo sorpresa y una solicitud de discusión, como si hubiera creado un problema que resolver en lugar de haber construido una empresa lo suficientemente valiosa como para valer miles de millones. Dejé el teléfono sin responder y abrí mi laptop. Había cientos de correos electrónicos que responder, entrevistas que programar y un nuevo futuro que planificar. Mi familia tendría que esperar su turno, así como ellos me habían hecho esperar mi lugar en su mesa. A la mañana siguiente, llegué temprano a la sede de nuestra empresa. Nos habíamos mudado al espacio hacía solo 6 meses, una oficina modesta en un edificio de nivel medio con vistas a la bahía de Elliot. No era la reluciente torre de cristal del banco de mi padre, pero era nuestra, al menos por ahora. Pronto nos trasladaríamos al campus de TechGiant, con todas las ventajas y el prestigio que conlleva ser parte de un gigante tecnológico. Javier me encontró en el vestíbulo, su habitual aspecto desaliñado mejorado con lo que parecía ser una camisa nueva. ¿Lista para el segundo día de ser realeza de la tecnología?, preguntó con una sonrisa. Me reí, la primera risa genuina desde el mensaje de texto de mi madre de acción de gracias. Solo tratando de ponerme al día con los correos electrónicos. Nunca he sido tan popular. Acabábamos de entrar en el ascensor cuando sonó mi teléfono. Era un mensaje de nuestra recepcionista, Mónica. Señorita Morales, su familia está en el vestíbulo. Todos ellos. Debo enviarlos. Me quedé mirando el mensaje, mi momentáneo buen humor evaporándose. Mi familia aquí, sin llamar antes ni recibir una invitación, simplemente apareciendo como si tuvieran el derecho de insertarse en este momento. Javier notó mi expresión. ¿Qué pasa? Mi familia está abajo. La caballería Morales ha llegado, dijo con una mueca. ¿Quieres que les diga que estás en reuniones todo el día? Lo consideré. La idea de evitar esta confrontación era tentadora, pero tarde o temprano este momento llegaría. Mejor enfrentarlo en mis términos, en mi territorio. Envíalos, le respondí a Mónica. Pero dame 10 minutos. Cuando las puertas del ascensor se abrieron en nuestro piso, fui directamente a mi oficina, con Javier siguiéndome de cerca. ¿Quieres que me quede?, ofreció, su lealtad evidente. No, necesito manejar esto yo misma. Pero tal vez quédate cerca. Javier asintió, entendiendo perfectamente. Estaré en la sala de conferencias de al lado. Envía un mensaje si necesitas que te saquen. Me tomé un momento para recomponerme, enderezando mi escritorio y alisándome el pelo. Luego me senté en mi silla, abrí mi laptop y fingí estar absorta en el trabajo. Que me encontraran ocupada, exitosa, sin preocuparme por su repentina aparición.
8 minutos después, llamaron a mi puerta, seguido de la voz de Mónica. Señorita Morales, su familia está aquí para verla. Levanté la vista para ver a los 4 amontonados en mi puerta, mi padre, Alejandro, con su traje a medida y su postura patricia, mi madre, Leonor, perfectamente peinada incluso en lo que claramente era una intervención familiar de emergencia, Ana, incómoda con su uniforme de hospital, aparentemente habiendo venido directamente del hospital, y Mateo, su rostro de abogado una máscara de neutralidad profesional. Gracias, Mónica, dije con calma. Por favor, trae café para todos. Mi familia entró en silencio, observando la modesta oficina con diversas expresiones de sorpresa. Nunca los había invitado aquí antes, y nunca habían pedido visitar. Pueden sentarse, dije, señalando las sillas frente a mi escritorio. Nadie se movió de inmediato. Mi padre miraba la pared detrás de mí, donde había colgado la portada enmarcada de Technology Today, con nuestro software. Mi madre examinaba mis sencillos muebles de oficina con un desdén apenas disimulado. Ana y Mateo intercambiaron miradas, claramente incómodos. Finalmente, mi padre rompió el silencio. Sofía, comenzó, su voz con ese tono particular de autoridad que usaba al iniciar pronunciamientos importantes. Esto es toda una sorpresa. ¿Lo es?, pregunté, manteniendo mi voz neutral. He estado construyendo esta empresa durante 4 años. Sí. Bueno, continuó, obviamente desconcertado por mi respuesta tranquila. No teníamos idea de que había progresado a este nivel de significancia. Mi madre se adelantó, su sonrisa social firmemente en su lugar. Cariño, lo que tu padre quiere decir es que todos estamos muy orgullosos de este logro inesperado. Si hubiéramos tenido alguna idea de que tu pequeña startup estaba siendo adquirida por TechGiant, bueno, naturalmente, habrías sido incluida en Acción de Gracias. Ahí estaba, el primer intento de reescribir la historia. Mi pequeña startup, repetí. La que acaba de venderse por $2.70 mil millones. El número quedó suspendido en el aire entre nosotros. Ana jadeó audiblemente, aparentemente sin saber la cifra exacta hasta este momento. Sí. Bueno, bastante impresionante, dijo mi padre, luchando visiblemente por mantener la compostura. Los genes empresariales de los Morales claramente se expresaron en ti después de todo. Lo miré, momentáneamente sin palabras ante este flagrante intento de atribuirse el mérito. Antes de que pudiera responder, Mateo se adelantó. Lo que papá quiere decir, dijo, su voz de abogado en pleno efecto, es que todos estamos muy impresionados y queremos entender más sobre este acuerdo. Ricardo Ramírez estuvo en la cena de Acción de Gracias y nunca mencionó que Neuratech era tu empresa. Mi madre asintió con entusiasmo. Sí, es cierto. Ricardo habló de una adquisición importante, pero nunca dijo que eras tú. Si lo hubiéramos sabido. Si lo hubieran sabido, interrumpí, ¿entonces habría estado lista para su mesa? Un silencio incómodo cayó sobre la habitación. Mónica llegó con café, dejando la bandeja en mi escritorio antes de retirarse en silencio. Nadie tomó una taza. Sofía, dijo finalmente mi madre, no hay necesidad de ser difícil. Simplemente no nos dimos cuenta del alcance del éxito de tu empresa. Creo que lo que Sofía está tratando de decir, intervino Ana, hablando por primera vez, es que se siente herida por haber sido excluida de Acción de Gracias, especialmente dado lo que estaba sucediendo con su empresa. Le lancé a Ana una mirada de agradecimiento. Al menos un miembro de la familia intentaba reconocer la realidad de la situación. Exactamente, dije. Decidieron que no estaba lista para sentarme en una mesa con Ricardo Ramírez cuando, de hecho, yo era la razón por la que él estaba allí en primer lugar. Mi padre frunció el ceño, claramente incómodo con esta confrontación directa. El pasado es el pasado, Sofía. Lo que importa ahora es cómo avanzamos como familia. Tu éxito nos beneficia a todos y deberíamos discutir cómo manejar este nuevo desarrollo. ¿Manejarlo?, pregunté, incapaz de evitar el filo en mi voz. Tu padre simplemente quiere decir, interrumpió mi madre suavemente, que esto cambia las cosas para todos nosotros. El perfil familiar se ve realzado por tu logro. Me levanté lentamente, colocando las palmas de las manos sobre el escritorio.
Durante 27 años, he sido la decepción familiar, la friki de las computadoras que abandonó la universidad para jugar a ser empresaria. He sido excluida, desestimada y más recientemente, desinvitada del Día de Acción de Gracias familiar porque no estaba lista para sus importantes invitados. Sofía, eso no es justo, protestó débilmente mi madre. Levanté la mano, deteniéndola. Ayer mismo, me convertí en una de las emprendedoras tecnológicas menores de 30 años más exitosas del país. No lo logré gracias al nombre o las conexiones de los Morales. Lo hice a pesar de que mi propia familia me dijo repetidamente que fracasaría. Mi padre se movió incómodo. Nadie niega tu logro, Sofía. Simplemente estamos aquí para reconciliarnos como familia ahora que las circunstancias han cambiado. Circunstancias, repetí, ¿quieres decir ahora que soy rica y exitosa incluso para sus estándares? Un silencio incómodo cayó sobre la oficina. A través de la pared de cristal, podía ver a Javier rondando cerca, vigilando la situación. Mateo se aclaró la garganta. Sophie, todos sabemos que no hemos sido tan solidarios como podríamos haberlo sido, pero estamos aquí ahora. Estamos intentando. Algo en su tono, una nota genuina de arrepentimiento, suavizó ligeramente mi ira. Mateo, al menos, parecía reconocer la realidad de lo que había sucedido. Respiré hondo. Aprecio que todos hayan venido, dije, mi voz más mesurada. Pero tengo una empresa que dirigir y una transición que gestionar. Este no es el momento para una reunión familiar, especialmente una que se siente más como control de daños que como una reconciliación genuina. Control de daños, repitió mi padre, sonrojándose. ¿Qué quieres decir exactamente con eso? Quiero decir que me ignoraron hasta que me volví demasiado exitosa para ser ignorada, respondí simplemente. Y ahora están aquí, no porque estén orgullosos de mí, sino porque están preocupados por cómo se ve que me excluyeron de Acción de Gracias el día antes de que mi empresa saliera en las noticias nacionales. Mi madre jadeó. Sofía, eso es algo horrible que decirle a tus padres. ¿Lo es? Pregunté. Más horrible que decirle a tu hija que no está lista para sentarse en la mesa familiar. Nadie tuvo una respuesta inmediata a eso. Quizás por primera vez en mi vida, había dejado a mis padres sin palabras. Ana se adelantó, su expresión más suave que la de los demás. Sophie, sé que no siempre hemos estado ahí para ti como deberíamos. No puedo hablar por mamá y papá, pero puedo decir que lo siento y que estoy realmente orgullosa de lo que has logrado. Sus palabras, inesperadas y aparentemente genuinas, me tomaron por sorpresa. Antes de que pudiera responder, mi padre intervino. Deberíamos discutir cómo esto afecta a la familia en el futuro, dijo, claramente ansioso por cambiar de tema. Hay consideraciones fiscales, oportunidades de inversión dentro de la cartera familiar. Por supuesto, pensé, incluso ahora está pensando en cómo mi éxito podría beneficiarlo. Papá, dijo Mateo bruscamente, sorprendiéndonos a todos con su tono. Quizás este no es el momento para la planificación financiera. Quizás solo deberíamos felicitar a Sofía y preguntar cómo podemos apoyarla. Mi padre pareció sorprendido de ser contradicho por su hijo generalmente complaciente. Bueno, sí, por supuesto. Felicidades, Sofía. Ahora, sobre las implicaciones familiares. Había llegado a mi límite. Gracias a todos por venir, dije, poniéndome de pie y alisándome la falda. Pero, como mencioné, tengo una empresa que dirigir. Quizás podamos continuar esta conversación en otro momento. ¿Nos estás despidiendo?, preguntó mi madre, incrédula. Estoy posponiendo una conversación que no es productiva en este momento, corregí. Estaré feliz de reunirme cuando las emociones no estén tan a flor de piel y podamos hablar honestamente sobre cómo avanzamos. Mi padre se levantó abruptamente. Muy bien. Cuando estés lista para discutir esto racionalmente, sabes cómo contactarnos. Observé en silencio mientras guiaba a mi madre hacia la puerta. Ana dudó, luego se adelantó para darme un abrazo rápido e incómodo. Estoy muy orgullosa de ti, Sophie, susurró. Y lo siento. Mateo se quedó después de que nuestros padres se fueran. Yo también lo siento, dijo simplemente. Ellos tienen buenas intenciones a su manera. ¿De verdad?, pregunté, genuinamente curiosa por su perspectiva.
Él suspiró. Solo conocen una forma de tener éxito. Tú creaste un camino diferente y eso los asusta. Pero lo que has hecho es increíble. Y espero que sepas que al menos algunos de nosotros lo reconocemos. Con eso, siguió a nuestros padres, dejándome sola en mi oficina, rodeada de los adornos de un éxito que había llegado a pesar de, no gracias a, mi familia. En las semanas siguientes al anuncio de la adquisición y la visita improvisada de mi familia a la oficina, experimenté un profundo cambio tanto en mi mundo profesional como personal. Tech Giant se movió rápidamente para integrar a nuestro equipo, ofreciéndonos un espacio de oficina de primera en su campus de Seattle y recursos más allá de lo que podríamos haber imaginado como una startup independiente. Javier y yo nos encontramos en posiciones de liderazgo dentro de la organización más grande, nuestra experiencia de repente valorada en los niveles más altos del mundo tecnológico. Sin embargo, más discordante que los cambios profesionales fue la transformación en cómo la gente se relacionaba conmigo personalmente. Excompañeros de clase que habían ignorado mis mensajes durante años aparecieron de repente en mi bandeja de entrada, ansiosos por reconectar. Parientes lejanos se comunicaron con cálidas felicitaciones y propuestas de negocios. Las invitaciones a eventos exclusivos llenaron mi calendario, mi nombre ahora apareciendo en listas previamente reservadas para luminarias tecnológicas establecidas. Y luego estaba mi familia. 3 días después de su visita a la oficina, mi madre me envió un mensaje de texto con una invitación para almorzar en su exclusivo club social. Decliné, citando compromisos de trabajo. Mi padre envió por correo electrónico una propuesta detallada para administrar mi nueva riqueza, completa con presentaciones a los asesores financieros de la familia. Respondí con un cortés gracias y mencioné que ya había contratado a mi propio equipo. Ana continuó enviando mensajes ocasionales de apoyo, que se sentían más genuinos que los demás. Mateo me invitó a tomar un café, una oferta que finalmente acepté después de posponerla 2 veces. Nos encontramos en un café tranquilo cerca del campus de Tech Giant, lejos de los lugares de sociedad que mi familia solía frecuentar. Te ves diferente, observó Mateo mientras revolvía su capuchino. Corte de pelo nuevo, respondí, tocando mi bob recién estilizado. Él negó con la cabeza. No es eso. Te comportas de manera diferente, más segura. $2.70 mil millones hacen eso por una chica, dije secamente. Mateo se rió, un sonido genuino que me recordó momentos más raros y ligeros de nuestra infancia. Siempre tuviste ese ingenio agudo. Simplemente nunca lo aprecié lo suficiente. Nos sentamos en un silencio agradable por un momento antes de que él abordara el verdadero tema de nuestra reunión. Mamá y papá quieren organizar una cena familiar la próxima semana, dijo con cuidado, para celebrar tu éxito. Levanté una ceja. ¿Solo la familia? Bueno, y los Hansen. Y posiblemente los Richardson. Reconocí los nombres de 2 prominentes familias de Seattle, ambas con importantes intereses comerciales. Así que, no es realmente una cena familiar. Mateo tuvo la decencia de parecer avergonzado. Ya sabes cómo son. Todo es una oportunidad de networking. Incluida su hija repentinamente exitosa, observé. No lo negó. Vendrás. Consideré la invitación, sopesando mi deseo de mantener los límites contra la realidad de que no podía evitar a mi familia para siempre. ¿Entienden por qué lo que hicieron fue hiriente? Mateo suspiró. Lo están intentando, Sophie, a su manera. Papá ha mencionado tu adquisición al menos una docena de veces en su club. Mamá le está diciendo a todo el mundo que siempre supo que tenías un potencial especial. Pero todavía no lo entienden, dije. No era realmente una pregunta. Probablemente no del todo, admitió. Pero, ¿eso significa que no puedes tener ninguna relación con ellos? Su pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotros, desafiándome a considerar qué tipo de futuro quería con mi familia. ¿Quería mantener la brecha, aferrándome a la ira justificada de años de desdén? ¿O había un camino a seguir que reconociera el pasado mientras creaba algo nuevo? Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró con una notificación. Era Valeria recordándome nuestra reunión de planificación de la fiesta de Navidad de la empresa. El evento sería nuestra primera gran función social desde la adquisición, y la lista de invitados estaba resultando controvertida. Pensaré en la cena, le prometí a Mateo mientras nos despedíamos, pero sin promesas.
Más tarde ese día, durante la reunión de planificación, Javier planteó una pregunta que puso mi situación familiar en un foco más nítido. ¿Deberíamos invitar a los familiares directos?, preguntó, revisando la lista de invitados preliminar. Varios miembros del equipo tienen padres o hermanos que quieren asistir. La pregunta provocó un debate inmediato entre nuestro equipo, con opiniones divididas sobre si los miembros de la familia mejorarían o complicarían la celebración profesional. A medida que continuaba la discusión, me encontré pensando en mi propia familia. ¿Invitarlos sería un gesto de reconciliación o una invitación a más tensión? ¿Cuál es tu opinión, Sophie?, preguntó finalmente Javier, devolviéndome al presente. Todos los ojos se volvieron hacia mí, esperando una guía. En ese momento, me di cuenta de que la forma en que manejara mi propia situación familiar establecería un precedente para la cultura de nuestra empresa en el futuro. La familia es complicada, dije con cuidado. Para algunos de nosotros, tener a la familia presente sería de apoyo y afirmación. Para otros, podría crear tensión o incomodidad. Sugiero que dejemos que cada individuo decida quién representa a la familia para ellos y si quieren que esas personas estén presentes. El equipo asintió de acuerdo y avanzamos con una planificación que permitía la discreción personal. Pero la pregunta quedó sin resolver en mi propia mente. ¿Qué quería que fuera mi relación con mi familia ahora que la dinámica de poder había cambiado tan drásticamente? Esa noche, programé una sesión con la doctora Pérez, una terapeuta que había estado viendo esporádicamente desde los primeros días de mi empresa. Ella me había ayudado a navegar las complejas emociones que rodeaban el desdén de mi familia por mi carrera, y esperaba que pudiera proporcionar claridad ahora que las circunstancias habían cambiado tan radicalmente. Así que tu familia ahora quiere incluirte en eventos, incluso exhibirte, después de años de tratarte como la decepción familiar, resumió la doctora Pérez después de que le expliqué la situación. Exactamente. Y no sé cómo responder. Una parte de mí quiere excluirlos como ellos me excluyeron, para que sientan lo que yo sentí. Pero otra parte se pregunta si eso es solo perpetuar el ciclo. Ella asintió pensativamente. ¿Cómo sería una relación saludable con tu familia para ti ahora? No lo que era antes, no lo que ellos podrían querer que fuera, sino lo que serviría a tu bienestar. La pregunta me tomó por sorpresa. Había estado tan concentrada en reaccionar al repentino interés de mi familia que no había considerado definir proactivamente lo que yo quería. Creo, comencé lentamente, que quiero una relación donde se respeten mis límites, donde mis logros no sean desestimados o repentinamente reclamados como logros familiares, donde pueda ser yo misma sin un juicio constante. ¿Y crees que tu familia es capaz de proporcionar ese tipo de relación? Consideré la pregunta seriamente. No sin límites claros, admití. No saben cómo relacionarse conmigo como una igual. Solo saben cómo menospreciarme o, ahora, cómo usar mi éxito para su beneficio. Entonces, tal vez la pregunta no es si permitirles volver a tu vida, sugirió la doctora Pérez, sino en qué términos. Sus palabras resonaron profundamente. El problema no era la inclusión o la exclusión, sino establecer una nueva base para nuestra relación, una basada en el respeto mutuo en lugar de las dinámicas familiares jerárquicas. Armada con esta claridad, le envié un mensaje a Mateo al día siguiente, sugiriendo una alternativa a la cena propuesta por nuestros padres. Me reuniría con mis padres, pero en un lugar neutral, un comedor privado en un restaurante del centro en lugar de la casa familiar, y seríamos solo nosotros 4, sin invitados adicionales ni oportunidades de networking. Mi madre respondió casi de inmediato, claramente consternada por mi contrapropuesta. Cariño, los Hansen estaban tan ansiosos por conocerte. No podemos incluir solo a unos pocos amigos cercanos de la familia. Me mantuve firme. Esto necesita ser una conversación familiar, no un evento social. Finalmente, aceptaron, aunque no sin más intentos de ampliar la lista de invitados. Llegó la noche de nuestra cena, y seleccioné mi atuendo cuidadosamente, simple pero caro, proyectando confianza sin ostentación. Llegué exactamente a tiempo para encontrar a mis padres ya sentados en el comedor privado. Sofía, me saludó mi madre, levantándose para darme besos al aire. Te ves encantadora. Mi padre también se levantó, ofreciendo un apretón de manos formal. Gracias por sugerir esta cena. Tenemos mucho que discutir. La comida comenzó con una tensa charla sobre el clima y eventos sociales recientes.
Mi madre detalló sus compromisos de caridad mientras mi padre discutía las tendencias del mercado como si proporcionara información valiosa a la que yo no podría acceder de otra manera. Era su rutina habitual, estableciendo su importancia, pero ahora teñida de una nueva conciencia de mi estatus cambiado. Finalmente, mientras se servía el plato principal, dirigí la conversación a su verdadero propósito. Quiero discutir nuestra relación en el futuro, dije directamente. Mis padres intercambiaron miradas. Por supuesto, cariño, dijo mi madre suavemente. Estamos ansiosos por incluirte en más eventos familiares ahora que tu agenda lo permite. Respiré hondo. Eso no es lo que quiero decir. Quiero hablar sobre los patrones que han definido nuestra relación y lo que necesita cambiar si vamos a tener una conexión saludable. El ceño de mi padre se frunció. No estoy seguro de seguirte, Sofía. Si todavía estás molesta por Acción de Gracias, tu madre ha explicado que fue un simple malentendido. No fue un malentendido, dije con firmeza. Fue la culminación de años de ser desestimada y subvalorada. Y aunque mi situación financiera ha cambiado, no estoy interesada en una relación donde solo se me valore por mi éxito o por lo que puedo proporcionar a la familia. Mi madre pareció genuinamente sorprendida. Seguramente no crees que así es como te vemos. ¿No es así?, pregunté. ¿Cuándo han valorado alguna vez mis decisiones o logros antes de que vinieran con una etiqueta de precio de $1.000 millones? Un pesado silencio cayó sobre la mesa. Quizás por primera vez, mis padres parecieron reconocer que la dinámica había cambiado fundamentalmente. Ya no era la hija que buscaba aprobación, sino una adulta que establecía los términos de nuestra relación. ¿Qué estás pidiendo exactamente?, dijo finalmente mi padre, su voz inusualmente insegura. Estoy pidiendo respeto, respondí simplemente. Reconocimiento del pasado sin intentar reescribirlo. Una relación basada en quien soy realmente, no en quien querían que fuera o en quien ahora creen que pueden beneficiarse. Mis padres intercambiaron otra mirada, una comunicación silenciosa desarrollada a lo largo de décadas de matrimonio. Puede que no siempre hayamos entendido tus decisiones, dijo mi padre con cuidado, pero siempre hemos querido lo mejor para ti. Según su definición de lo mejor, respondí, no la mía. Otro silencio, más largo esta vez. Quizás, dijo finalmente mi madre, podríamos tratar de entender mejor tu definición. No fue una disculpa, ni siquiera un reconocimiento completo de los errores pasados, pero fue quizás un primer paso tentativo hacia un nuevo tipo de relación. Eso me gustaría, dije, sintiendo que parte de la tensión se liberaba de mis hombros. Al concluir la cena, no hicimos planes específicos para futuras reuniones. No hubo promesas de cambio inmediato o reconciliación dramática. En cambio, hubo un entendimiento silencioso de que nuestra relación había entrado en un nuevo territorio, indefinido, pero potencialmente más saludable que lo que había venido antes. Mientras conducía a casa esa noche, me di cuenta de que el verdadero poder no se trataba de obligar a otros a admitir sus errores o de vengarse por heridas pasadas. Se trataba de definir mis propios límites y decidir, en mis propios términos, en qué relaciones valía la pena invertir y cómo deberían funcionar. La dinámica familiar había cambiado, sí, pero lo más importante, yo había cambiado. Y eso, más que cualquier adquisición o éxito financiero, fue la verdadera transformación. 6 meses después de la adquisición de Tesgiant, la primavera había regresado a Seattle, trayendo flores de cerezo y una suave renovación a la ciudad. Mi vida se había asentado en un nuevo ritmo, equilibrando mi papel de liderazgo en Tesgiant con una creciente presencia pública como portavoz de las mujeres en la tecnología. La empresa continuó prosperando bajo el paraguas corporativo más grande, nuestro Instant Engine, convirtiéndose en uno de los productos más exitosos de Tesgiant. Mi apartamento había sido reemplazado por una casa moderna con vistas al lago Washington, lo suficientemente espaciosa para entretener pero aún reflejando mi estética personal en lugar de la ostentosa grandeza de la finca de mis padres. Las paredes estaban adornadas con arte de artistas locales emergentes en lugar de los retratos ancestrales que dominaban la casa de mi infancia. Valeria se había mudado a su propio lugar, pero seguía siendo una presencia constante en mi vida, ahora dirigiendo la división de investigación de nuestro equipo original en Tesgiant. Javier se había comprometido recientemente, su nueva seguridad financiera le permitió proponerle matrimonio a su novia de toda la vida con un anillo que había estado ahorrando durante más de 3 años. En cuanto a mi familia, habíamos establecido una nueva normalidad tentativa.
La relación seguía siendo complicada, marcada por tensiones ocasionales, pero también por esfuerzos genuinos hacia el entendimiento mutuo. Mis padres no se habían transformado de inmediato, pero pequeños cambios sugerían una conciencia evolutiva de los errores pasados. Lo más significativo es que había reclamado el Día de Acción de Gracias. Este año, la festividad se celebraría en mi casa, en mis términos, con invitados de mi elección. La lista de invitados incluía a mi equipo principal de Neuratech, amigos cercanos como Valeria, y sí, los miembros de mi familia que eligieron asistir bajo los nuevos parámetros que había establecido. La mañana de Acción de Gracias, estaba en mi cocina preparando café cuando sonó mi teléfono. Era mi prima Isabel, la hija de mi tío Roberto, que era 10 años menor que yo. A los 19, estaba en su segundo año en la Universidad Estatal de Washington, estudiando ciencias de la computación. «Sophie, ¿todavía está bien si traigo a mi compañera de cuarto?», preguntó, sonando inusualmente nerviosa. A sus padres les encantaría una comida casera, pero viven en Portland y ella no puede pagar el billete de tren a casa para un descanso tan corto. Por supuesto, le aseguré. Cuantos más, mejor. Gracias, dijo Isabel, y luego dudó. ¿Puedo preguntarte algo más? Lo que sea. ¿Cómo lo hiciste? ¿Seguir adelante cuando todos pensaban que estabas cometiendo un error? Mi papá llamó anoche y se lanzó en una larga perorata sobre cómo estoy desperdiciando mi potencial en ciencias de la computación cuando podría estar en premedicina o prederecho. Sentí una punzada de reconocimiento tan aguda que casi me dejó sin aliento. Los patrones continuaban, generación tras generación. Trae a tu compañera de cuarto y ven unas horas antes, sugerí. Creo que tenemos mucho de qué hablar. Más tarde esa tarde, Isabel llegó con su compañera de cuarto, Camila. Mientras Valeria entretenía a Camila con historias de nuestros primeros días en la startup, llevé a Isabel a mi oficina en casa, un espacio luminoso con vistas al lago. «¿Tu papá piensa que estás cometiendo un error con las ciencias de la computación?», pregunté una vez que nos acomodamos con té. Isabel asintió miserablemente. «Sigue diciendo que no hay futuro en eso para las mujeres, que llegaré a un techo de cristal. Quiere que me transfiera a premedicina el próximo semestre». Sonreí con ironía. Algunas cosas nunca cambian. ¿Cómo lo manejaste? Que todos pensaran que estabas tirando tu vida por la borda. Consideré su pregunta cuidadosamente, queriendo ofrecer una sabiduría genuina en lugar de simples lugares comunes. Ojalá pudiera decir que siempre estuve segura, que nunca dudé de mí misma ante su desaprobación, admití. Pero la verdad es que fue difícil. Hubo noches en que lloré hasta dormirme, preguntándome si tenían razón, si solo estaba siendo terca o ingenua. Isabel asintió, su expresión sugiriendo que había experimentado dudas similares. Lo que me mantuvo en marcha, continué, fue creer en el trabajo en sí. Amaba lo que estaba construyendo. Incluso cuando los inversores nos rechazaban, incluso cuando mis padres me desestimaban, el trabajo en sí se sentía correcto. Es con eso con lo que tienes que conectar, con la alegría en la creación misma, no solo con el resultado potencial o la aprobación de los demás. Hablamos durante más de una hora, cubriendo todo, desde cursos específicos hasta cómo navegar en espacios tecnológicos dominados por hombres. Para cuando nos reunimos con los demás, Isabel se erguía un poco más recta, sus ojos más claros. A medida que los invitados comenzaron a llegar, observé las interesantes dinámicas sociales que se desarrollaban en mi hogar. Javier y su prometida charlaban amigablemente con Mateo, encontrando un terreno común en los aspectos legales de las adquisiciones tecnológicas. Valeria entabló una conversación con mi madre sobre arte, un interés que sorprendentemente compartían. Mi padre examinó mi vista con aprecio, haciendo comentarios sobre los valores de las propiedades que elegí interpretar como su versión de cumplidos. El momento más sorprendente llegó cuando una de nuestras desarrolladoras junior, una joven brillante a la que había asesorado a través de un programa de mujeres en tecnología, explicó con entusiasmo su último proyecto a mi padre. Para mi sorpresa, él escuchó atentamente, haciendo preguntas relevantes que mostraban un interés genuino. «Has construido una gran comunidad», observó Ana, uniéndose a mí en la ventana mientras observaba las interacciones. «Traté de crear lo que necesitaba cuando estaba empezando», respondí. Apoyo, mentoría, creencia genuina en el potencial. Ella asintió pensativamente. Ojalá hubiera habido más de eso para ti.
Su simple reconocimiento, libre de excusas o justificaciones, me conmovió profundamente. Más vale tarde que nunca, dije, y lo decía en serio. Mientras nos reuníamos alrededor de la mesa, observé al ecléctico grupo. Mi familia biológica estaba presente, sí, pero también mi familia elegida, aquellos que habían creído en mí cuando la creencia era escasa, que habían apoyado mi visión cuando otros no podían verla. Pienso en ese mensaje de texto a veces, le admitía Valeria más tarde, después de que la mayoría de los invitados se habían ido y estábamos limpiando la cocina. El que decía que no estaba lista para la mesa familiar. Valeria resopló. El universo tiene un retorcido sentido del humor. Asentí, colocando la última copa de vino en el lavavajillas. El rechazo que parecía tan devastador en ese momento se había convertido en un momento crucial en mi historia, el punto más bajo que precedió al ascenso triunfal. Si me hubiera sentado en esa mesa de acción de gracias el año pasado, rodeada de una familia que me subestimaba y de socios comerciales que no me conocían, ¿habría encontrado la fuerza para mantenerme firme en mi propio valor cuando llegó el éxito? Una semana después de Acción de Gracias, mi madre llamó con la invitación anual de Navidad. La Navidad de la familia Morales era aún más elaborada que el Día de Acción de Gracias, con parientes lejanos llegando de todo el país y el círculo social de mi madre expandiéndose para llenar cada rincón de la finca. Esperamos que te nos unas este año, Sofía, dijo, su voz con la calidez practicada que usaba para solicitudes sociales importantes. Todos están ansiosos por verte, especialmente después de tu encantadora reunión de Acción de Gracias. Consideré la invitación, sopesando el progreso genuino que habíamos hecho contra el conocimiento de que los viejos patrones seguían profundamente arraigados. Mi presencia en su celebración navideña seguiría siendo, al menos en parte, sobre lo que yo representaba en lugar de quien era. En realidad, tengo otros planes este año, dije suavemente. Estoy de voluntaria con chicas que programan, ayudando a organizar su hackathon de vacaciones para adolescentes desatendidos. Oh, respondió mi madre, incapaz de ocultar por completo su decepción. Bueno, eso suena muy valioso. Quizás podrías pasar por la noche. Mi antiguo yo habría accedido, priorizando la obligación familiar sobre los límites personales. Mi nuevo yo reconoció la importancia de tomar decisiones alineadas con mis valores. No este año, dije con firmeza, pero planeemos un almuerzo privado en enero, solo nosotras dos. Después de terminar la llamada, sentí una tranquila satisfacción que no tenía nada que ver con logros profesionales o éxito financiero. La verdadera medida de mi crecimiento no estaba en las cifras de adquisición o el reconocimiento de la industria, sino en mi capacidad para definir mi valor independientemente de la validación externa. El viaje desde ese doloroso rechazo de Acción de Gracias hasta hoy me había enseñado que el verdadero éxito no se mide por quien te da la bienvenida a su mesa, sino por tu coraje para construir tu propia mesa y llenarla con aquellos que celebran genuinamente tu auténtico yo. Mientras miraba hacia el futuro, me di cuenta de que el resultado más valioso de mi éxito no era el dinero o el estatus, sino la libertad de vivir de acuerdo con mi propia definición de lo que importa, la libertad de elegir qué relaciones nutrir, qué tradiciones honrar y qué nuevos caminos forjar.